día vamos a hacer una clase que tiene algo que ver con la anterior clase que hemos hecho, pero que a la patología de una hernia que ustedes ya la conocen, que es una protrusión de vísceras a través de un orificio normal, ¿no es cierto? A diferencia de una ventración que era en un lugar donde había sido creado una apertura, digamos una cirugía, etc., ¿no? Entonces, una de las hernias que vamos a ver también que tiene cierta regularidad, digamos, entre los pacientes, es la hernia hiatal, que es la protrusión de los órganos abdominales, pero a través del orificio hiatal, o es el orificio por donde ingresa el esófago hacia la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Es el límite que existe, que es el diafragma. Tiene algunos pilares por donde justo pasa el esófago, la parte final del esófago, y a veces esos pilares con el tiempo o desde el nacimiento comienzan a soltarse un poco, a relajarse y dar un espacio como para que los órganos que están ahí abajo se metan, y a veces, o por lo general, el que más se mete es el estómago, pero también puede meterse ahí, en especial el colon, ¿no? Que está ahí bien cerquita. Pero aparte del problema mismo de la hernia, lo que provoca la hernia de taquito, digamos, es crear de que ese mecanismo antirreflujo que existe en esa barrera que es el diafragma, pues se vea anulado prácticamente y cause otro problema que ustedes ya lo conocen, algo en gastroenterología, que es el famoso ERGE o enfermedad por reflujo gastroesofágico, que da esofagitis y que luego da al final cáncer de esófago, ¿no? No permite que continúe. Entonces, si bien es cierto, como les decía, tiene mucho que ver con hernia, pero también vamos a hablar de patologías asociadas, como es el enfermedad por reflujo. Esto está, lo que les estaba hablando hace un momento, justo en el límite existe toda una estructura, digamos, que ayuda a que nosotros nos pueden poner de cabeza y la comida no se nos va a salir, ¿no? Justamente gracias a este esfínter esofágico inferior, que junto con el diafragma, junto con los pilares que existen en el diafragma, hagan a manera pues de una válvula para que no haya reflujo, para que la comida o el contenido gástrico no se regrese al esófago, porque entenderán ustedes que el esófago no está preparado para recibir ácido, igual que el estómago no está preparado para recibir bilis. Por eso es que cuando hablamos en un momento con algunos de ustedes, cuando a uno le sacan la vesícula, el principal problema del paciente que le sacan la vesícula es que la bilis que pasa rápido se va al duodeno y de ahí regresa al estómago y causa una gastritis alcalina que a veces es más difícil de manejarlo. Igual en el caso del esófago, el esófago no está preparado ni para recibir bilis y mucho menos para recibir ácido, ¿no? Entonces, la idea es de que conozcamos un poquito de este mecanismo, un mecanismo anatómico que impide que exista retorno del contenido gástrico hacia el esófago. Entonces, más o menos vamos a ver que dentro de la hernia hiatal existen varias cosas que van a tener que ver con la etiología de la hernia hiatal. Primero, lo que más vamos a ver, obviamente son pacientes viejitos. Los que más se operan son gente mayor cuando necesita operarse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo mismo que en las hernias, ¿se acuerdan que con el tiempo ese mecanismo, ese tejido conectivo que todos tenemos, con el tiempo se nos va cayendo, ¿no? Pues que los viejitos comienzan a tener arrugas, la piel se vuelve más laxa, los músculos se comienzan a chorrear, igualito, ¿no? En esa parte, que es todo un complejo muscular, pasa exactamente igual. El músculo comienza a volverse más laxo de lo normal, se debilita y ya. Otro problema grande, aunque ahora ha bajado mucho, ya no se ve, en mis tiempos veíamos más gente fumar, de hecho era permitido, ¿no? Incluso yo recuerdo a algunos de mis docentes que daban clases fumando, ¿no? Estaban ahí explicando y fumaban y hablaban, ¿no? Y era normal, digamos, ¿no? Felizmente ahora la cuestión del tabaco ha disminuido. De hecho, pues ustedes ya por todo lo que ya conocen de medicina, probablemente se den cuenta, han llegado a la conclusión de que fumar sea pues el vicio más tarado que hay, ¿no? Preferible será que fumen marihuana antes que tabaco en realidad, porque ya saben todo el problema que trae pues el tabaco, la nicotina, no solamente en el pulmón, sino en el estómago, en el colon, cáncer de mama, cáncer de lengua en especial. Peor el que no sabe fumar y que por hacerse el rico comienza a pitear, ¿no? Que ni siquiera fuman bien, sino
están ahí agarrando el humo en la boca, está comprobado pues que esa es la principal causa de cáncer de lengua. Y el cáncer de lengua y el cáncer de piso de la boca no se lo deseaba a nadie. Es cierto, se puede operar, pero quedas desfigurado, ¿no? Te sacan el maxilar, te sacan la lengua, ¿no? Es todo un desastre. Cuando vean pacientes de cirugía de cabeza y cuello se van a dar cuenta de lo triste que es, porque es una deformación, o sea, en la barriga que te hagan lo que sea, ¿no? Que te saquen una pierna, aunque sea, pero que te saquen la mitad de la cara, es algo que es chocante, digamos, ¿no? Entonces, como les decía, pues fumar probablemente sea el vicio más tarado que existe, ¿no? Y eso siempre se lo repito a ustedes como jóvenes, porque a veces cuando uno es joven hace pues eso, no va a una fiesta y lo peor es que no saben ni fumar, o sea, el 90% de gente ni siquiera sabe fumar así bien piteado hasta adentro, que entra al pulmón y que sientes esa cosa riquita de la nicotina, ¿no? Sino que simplemente piteas, ¿no? Y eso es mucho peor, ¿no? La obesidad, obviamente, así como engordamos para afuera, no solamente rollos, ¿no? Sino también hacia adentro tenemos hígado graso, cardiomegalia, etcétera, etcétera, ¿no? El epiplon, ustedes han visto, de los pacientes que son obesos, es un epiplon gigante, todo grueso, ¿no? A diferencia de un flaquito que tiene un epiplon corto normalmente, delgadito, y así, ¿no? Entonces, cualquier cosa que aumenta la presión intraabdominal también va a predisponer a cualquier tipo de hernia y esta no se salva, ¿no? La hernia diatal. Hay una predisposición genética, obviamente en el embarazo, como les decía, cualquier cosa que aumenta la presión intraabdominal, como embarazo, ascitis, tos crónica, estreñimiento, ¿no? Lo mismo que sucedía el otro día cuando vimos hernias, ¿verdad? Entonces, esta clasificación sí se la tienen que saber, eso les van a preguntar, acá está el dibujito, y de la que más les van a preguntar siempre, acuérdense, siempre es de la tipo 4, ¿ya? Porque esa es la que más complicaciones tiene. ¿Se acuerdan cuando les dije? En el tipo 1 solamente son hernias deslizadas. ¿Se acuerdan cómo eran las hernias deslizadas o por deslizamiento? Cuando parte del saquito, ¿quién formaba? No solamente el peritoneo, sino algún órgano que estaba vecino. ¿Se acuerdan? Les dije que la hernia más común por deslizamiento era la vejiga, ¿no? La hernia inguinal, que parte de la vejiga se metía y formaba parte del saco. No estaba dentro del saco, sino que formaba parte del saco, ¿no? Igual en este caso, la tipo 1 son hernias hiatales por deslizamiento, porque como ustedes pueden ver, dentro del saquito, ¿quién está? El estómago, ¿no? El estómago. En el tipo 2 son paraesofágicas, en las cuales el esófago está acá, pero la parte del fondo del estómago se ha salido y se ha pasado para adentro, ¿no? En el caso del tipo 3 son mixtas, en las cuales sale la parte inicial, digamos, del estómago, pero también el cuerpo, ¿no? El fondo, perdón, el fondo. Y en el tipo 4, que son las tipo complejas, estas son en las cuales, como les decía, no solamente se mete el estómago, sino también algunas asas de intestino, en especial el colon transverso, pero también pueden meterse asas de intestino delgado. ¿Qué van a causar? No hay mucho que pensar, en la clase anterior ya vimos cuándo son estranguladas, cuándo son encarceradas, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuándo eran estranguladas? ¿Qué vieron? ¿Cuándo? ¿Hay o no hay? Cuando están estranguladas, si a mí me estrangulan, ¿no? Mi cabeza va a morir, ¿no es cierto? Porque no va a llegar oxígeno y lo primero que será es desmayarme, pero si me siguen haciendo así, pues va a haber una isquemia y obviamente se va a necrosar con el tiempo. De eso no sucede tanto, ¿no? Pero en el intestino sí pasa eso, ¿no? Porque es un segmentito, ¿no? Se mete, se estrangula, se ajusta, no hay vascularización y esa parte del intestino se necrosa y se muere, pues, ¿no? Simplemente. Entonces, eso es lo que va a pasar en esos cuatro tipos, de hernias hiatales. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues raras veces son asintomáticas. De hecho, muchas se descubren accidentalmente, ¿no? El paciente viene con signos como si fuera una gastritis, ¿no? Sensación de ardor, pero en realidad no es ardor, lo que pasa es que tenía reflujo, ¿no? Entonces, raras veces son asintomáticas porque se confunden con síntomas de enfermedad aciopéptica, ¿no? Gastritis, úlcera, etc. Por lo general va a haber reflujo gastroesofágico. De hecho, ustedes deben saber que es normal el reflujo.
pero en una cantidad pequeña. A veces nos metemos una comilona y estamos ahí tranquilos y de repente se nos sale, incluso ha pasado que se nos regresa la comida hasta la boca, ¿no? Y a veces uno lo bota, otro se lo pasa nuevamente, ¿no? Porque es normal el reflujo, pero en una cantidad adecuada, ocasional, digamos. Pero ya cuando esto se vuelve repetitivo, se vuelve crónico, se vuelve digamos, ya incómodo para el paciente porque come cualquier cosa y regresa, a eso se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Va con disfagia, en algunos casos va con dolor torácico, incluso no se olviden que cuando uno tiene reflujo gastroesofágico debe sospechar de ida y vuelta con problemas cardíacos. A veces hay infartos agudos de miocardio que se confunden con ERGE. Y al revés, hay ERGES que se confunden con infarto de miocardio. Entonces, cuando el dolor es muy intenso, cuando la incomodidad es muy fuerte, a vuestro paciente siempre de la mano tiene que ir con un electrocardiograma, para estar seguros de que no es un problema cardíaco, un infarto de miocardio, ¿no? Va a haber disnea, va a haber saciedad precoz en algunos casos. La radiografía se ve así, miren, es cuando se hace con ingesta de bario, digamos, es la más sensible porque se pinta bien bonito. Uno puede ver, ¿no?, cómo se está metiendo, ¿no?, hacia arriba. Por acá está el diafragma y esto se ha subido, ¿no? Entonces uno puede ver bien. Pero en realidad las radiografías con bario han pasado un poco a la historia desde el punto de vista que ahora hay tomografías contrastadas, ¿no? Entonces las tomografías nos ayudan mucho mejor. De hecho, también no se olviden que cuando uno sospecha de perforaciones gástricas o perforaciones intestinales, o sea, de hernias que están complicadas, a veces hay que tener mucho cuidado con utilizar bario, porque si el bario se mete a la cavidad abdominal, probablemente o está considerado dentro de los elementos químicos que más peritonitis química generan. Entonces, si tú sospechas de cualquier perforación a cualquier nivel del tubo digestivo, siempre manejen con mucho cuidado las radiografías contrastadas con bario, porque una de las contraindicaciones es perforación, por la capacidad de peritonitis química que genera el bario dentro del abdomen, ¿ya? O sea, bueno, volviendo, por lo general se hace por endoscopía, también se hace radiografía de tórax. Lo ideal es hacer una TEM tórax abdominal contrastada para ver hasta dónde llega todo, ¿no? Y obviamente en los casos en los cuales uno no está seguro, igual cuando hicimos abdomen agudo, estudias, no encuentras una causa verdadera, pues lo que corresponde en este caso es una laparoscopía diagnóstica. Acá en esta radiografía, por ejemplo, se puede ver bien clarito cómo el estómago se ha subido y uno puede ver incluso un nivel, ¿no?, que está metido dentro del tórax, ¿verdad? Entonces, esas son las formas de diagnosticar. Entonces, como les decía, la enfermedad por reflujo, en realidad, el reflujo de por sí es una cuestión normal. A todos nos pasa, un poco más, un poco menos, pero a todos nos pasa reflujo. Pero cuando esto se vuelve repetitivo, crónico, entonces ahí ya se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque eso va a ir acompañado de otros signos y síntomas. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que esto que es normal está sobrepasado? Cuando existen varios episodios. O sea, que te pase una vez a la semana, digamos, o incluso menos, es normal. Pero que si te pasa diario, comes, no puedes echarte, para dormir tienes que estar semisentado. Hay gente que duerme semisentado, incluso, como ustedes se acuerdan, parte del tratamiento de las personas con reflujo es de que le pongan un par de ladrillos a las patas de su cama, ¿no?, para que la cama no esté así echadita, sino esté con la cabecera un poco elevada, ¿no? Porque si tú lo echas mucho al paciente, todo se le va a regresar y va a estar con una pirosis brutal y con reflujo todo el rato, incluso que a veces incluso ahoga, ¿no? Hay gente que no puede respirar, se aspira fácilmente y tolerar estar echado completamente es imposible, ¿no? ¿Cuándo se llama enfermedad por reflujo esofágico? ¿No? Como hemos visto, reflujo gastroesofágico es normal, pero la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿a qué se va a llamar? A la exposición del epitelio esofágico al contenido gástrico en una cantidad suficiente como para generar alteraciones histopatológicas o sintomatología clínica. Lo que les decía, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gastroenterólogo? Por lo general entra, chequea, ve signos de esofagitis y probablemente siempre toma biopsias para descartar, ¿qué cosa? Esofagitis simplemente, o tal vez esófago de Barrett, o tal vez incluso, lamentablemente, cáncer de esófago,
¿no? Entonces, ahí es cuando va a diagnosticarse la enfermedad por reflujo, ya sea por histopatología o por todo lo que hemos estado hablando de cuestiones repetitivas de signos y síntomas relacionados al reflujo, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones típicas? ¿No? Acidez, ardor de estómago, regurgitación, reflujo. Hay manifestaciones atípicas, dolor torácico. Por eso les decía siempre, de la mano, cuando el dolor sea muy intenso, siempre pidan electrocardiograma, porque podríamos estar confundiendo una con otra, de ida y vuelta, ya sea un infarto que se confunde con ERGE, o viceversa, una ERGE que se confunde con un infarto, ¿no? ¿Cuáles son manifestaciones extraesofágicas? Pues cuando es crónico, cambio de voz, ¿no? Porque todo el rato el ácido está irritando, irrita las cuerdas vocales que están por ahí, porque hay microaspiraciones, se mete en la vía digestiva también, irrita las cuerdas vocales y obviamente el paciente está medio ronco. Hay tos crónica, exacerbaciones de asma, el paciente está con síntomas respiratorios así más intensos de lo normal, laringitis, en algunos casos neumonía, en algunos casos dolor torácico de origen no cardíaco, ¿no? Nuevamente no se olviden pedir siempre electrocardiograma. Entonces, esto sí se lo tienen que saber, porque así como criterios de Tokio, de colecistitis, así, también los criterios de Montreal para enfermedad por reflujo también siempre se los van a preguntar. Entonces, se van a dividir en dos grupos, en síntomas esofágicos y en síntomas extraesofágicos, ¿ya? Entonces, eso hay que aprenderlo bien. ¿Cuáles son los sintomáticos? Es un resumen un poco de la diapositiva anterior. Reflujo típico, dolor torácico, va a haber esofagitis, en algunos casos estenosis esofágica, esófago de Barrett, e incluso en algunos casos, lamentablemente, adenocarcinoma de esófago. En el caso de las extraesofágicas, casi por lo general, el 90% son manifestaciones respiratorias. Va a haber tos, va a haber laringitis, asma, son pacientes que tienen problemas de sarro a repetición, o sea, sarro, van al dentista, les limpian, todo bacán, pasa 2 semanas, un mes, otra vez tienen sarro, ¿no? Caries. Y yo, ¿por qué si yo me lavo, si uso todo, utilizo hilo dental? ¿Por qué? Porque justamente todo el rato hay reflujo, y eso hace que haya erosión dental, de cantito, sarro, caries a repetición, ¿no? Va a haber pues faringitis, en algunos casos sinusitis, fibrosis pulmonar, otitis media recurrente, o sea, todo lo que está relacionado con el sistema respiratorio básicamente. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del ERGE? Entonces va a haber ERGEs sintomáticas, sin repercusión endoscópica, o sea que cuando uno le hace endoscopía no pasa nada aparentemente, y otras que sí ya van a tener, el gastroenterólogo cuando chequea va a encontrar ya lesiones, ¿no? Que es una ERGE erosiva. Y el caso ya más grave, digamos, es el esófago de Barrett, en el cual su esófago ya se ha acostumbrado tanto al ácido que ya no le hace nada, ¿no? Ya es casi a veces asintomático y uno encuentra ya pues una lesión que es ya recontra avanzada, que ya es un pasito al cáncer de esófago. Entonces, en la sintomática sin repercusión endoscópica va a haber pues todas las manifestaciones que ya conocemos. Esta sí puede responder en cierta manera al tratamiento farmacológico. ¿Y cuál es el tratamiento farmacológico de la ERGE? Es darle omeprazol y proquinéticos, ¿no? Omeprazol y proquinéticos, ¿no? Entonces son pacientes que responden al omeprazol, toman, no sé, 10, 15 días y se les pasa, ¿no? Están tranquilos un tiempito y después al poco tiempo otra vez regresa, ¿no? Entonces responden parcialmente al tratamiento farmacológico. En cambio, las erosivas, esas sí van a responder bien, o sea, esas no es como la anterior que están bien unos días y después dejan de tomar y se les pasa, sino, en cambio estas, las que ya tienen ya heridas, digamos, en el esófago, van a responder muy bien, o sea, va a haber un alivio así espectacular al uso de omeprazol o cualquier inhibidor de omeprotones, ¿no? Ya el esófago de Barrett, como les decía, son pacientes que por lo general son asintomáticos porque la lesión ya está hecha, es como, vamos a llamarlo así, el esófago es hecho un callo, pues, que ya le da igual, digamos, porque hay una lesión inflamatoria crónica, hay como digamos, un engrosamiento de las paredes, etcétera, y ya como que ya el paciente se acostumbró, pues, ¿no? Lo malo es que cuando ya te acostumbraste es porque tu lesión es tan grave que ya estás pues
a 1 centímetro del cáncer de esófago, ¿no? Esto es para recordar nada más lo que hablábamos al inicio, la barrera antirreflujo. Va a haber gradientes de presión, ¿se acuerdan? Lo que hablábamos, bueno, con los de la rotación hemos estado hablando de las diferencias que existen de presión entre el tórax y el abdomen, ¿no es cierto? Esa gradiente de presión hace que la presión en el tórax sea una presión negativa. Por eso es de que comienza discúlpeme, por favor. Coisinho. ¿Qué tal, Roy? ¿Es hecho ya? Bien. Sí, metro no, pero cetro sí. Sí, solo cetro no. Ya no, que es importante que tu preferencia música. ¿Y qué le hago en la resonancia? Ajá. Ya, bacán. En cuanto lo tengas me avisas. Y dile a la flaca Ramazul que me le pasen mi correo. Ajá, ya, chévere. Listo, ya, chao, chao. Listo, perdón. Entonces, habíamos hablado de que existe una presión diferencial entre el tórax y el abdomen, ¿no? Y eso lo van a ir entendiendo cuando hagan trauma torácico, hemotórax, neumotórax, van a entender por qué, dónde se ponen los tubos, justamente por ese tipo de diferencia de presión. Y también van a entender, acá en el abdomen, por qué se da una cosa que casi nadie conoce, que es la circulación peritoneal, ¿no? Del líquido peritoneal. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ya ha escuchado acerca de eso? Los de la rotación ya han escuchado, ¿verdad? Sí, hemos hablado el otro día. ¿De qué consiste eso? Nosotros tenemos líquido peritoneal normalmente, entre 30 a 50 mililitros supuestamente, ¿no? Incluso puede ser un poco más. ¿Por qué creen que existe líquido en nuestro peritoneal, dentro del abdomen? ¿Para qué creen que existe? Para que se lubrique, ¿no es cierto? Los intestinos que se están moviendo todo el rato, si estarían secos, ¿qué pasaría? Se rasparían unos contra otros y al final acabarían haciéndose huecos, pues, ¿no? Se harían huecos. Como se gastan las cosas, igual se gastaría el intestino, ¿no? Entonces siempre existe un líquido peritoneal. ¿Y para qué o cómo funciona ese líquido peritoneal? Nuevamente regresamos acá. La diferencia entre la presión del tórax y la presión del abdomen hace que el tórax esté jalando siempre para arriba. Y se acuerdan de que en el diafragma hay como unos pequeños huequitos, hay como unas microcomunicaciones, digamos, que hacen que el líquido peritoneal siempre esté pasando del abdomen a la pleura, ¿no? Igual, ¿para qué? O sea, acá el peritoneo produce ese líquido, ¿y para qué pasa a la pleura? Igual, para que el pulmón no se esté raspando cada vez que, ¿no? Igual. Entonces es como si estaría jalando ese líquido para arriba. Entonces para nosotros los cirujanos eso es importante, por ejemplo, porque antes, ¿qué hacíamos? Para que un caso, digamos, piensen ustedes, cuando uno tiene peritonitis, ¿dónde creen que se junta más la pus? ¿Acá abajo, hacia el fondo de saco, o acá arriba? ¿Dónde creen ustedes? Por gravedad, ¿dónde se iría la pus? Abajo se iría, ¿no es cierto? Ya. Eso es lo que antes pensaban todos, y cuando operábamos, los cirujanos agarramos y le poníamos un drenaje abajo, al fondo de saco, porque pensábamos que la pus, por gravedad, pues iba para abajo. Y en realidad eso no pasa, porque justamente eso que les estoy diciendo, todo el rato, esa comunicación, esa diferencia de presiones entre el tórax y el abdomen está jalando y jalando y jalando. Entonces, en realidad, donde más absceso se da, donde más se junta la pus, no es abajo, sino es arriba, porque lo va chupando todo el rato, entonces va subiendo. Entonces, ese líquido que está en el abdomen, todo el rato está así, jala para arriba y por gravedad, en cierta manera, también cae, y está así girando, ¿no? Eso se llama circulación peritoneal. Entonces, nosotros ahora, los cirujanos, comprendimos con el tiempo de que donde debemos poner drenes no es en la parte de abajo en realidad, sino es hacia arriba, y más en el subfrénico derecho, donde justo está el diafragma y por ahí está el hígado. Entonces justo crean como un sanguchito
como yo les dije la otra vez, es como un alcahuete, ¿no? Para que se formen abscesos, ¿no? Por esas diferencias de presiones. Entonces, dentro de eso, pues, conocer esta parte, miren, fíjense cuántas cosas se dan como para abscesos, peritonitis, etc. Pero también para este mecanismo antirreflujo, ¿no? Esa diferencia de presión hace que pues, esa capacidad, digamos, de controlar que la comida se regrese, pues exista, ¿no? Obviamente, aparte de esta cuestión fisiológica, también va a haber una cuestión anatómica que es la membrana frenoesofágica, que está acá. Entonces, ¿quién está en la unidad gastroesofágica? Esto es para recordar anatomía un poquito. Son tres cosas que están ahí, son tres elementos: el esfínter esofágico, la crura diafragmática, o sea, el mismo músculo con sus pilares, y la arquitectura muscular del cardias propiamente dicho, ¿no? Que hace como si fuera un esfínter, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber normalmente relajaciones, de rato en rato se abre, por eso es que es normal el reflujo, como les decía. Va a haber una hipotensión en el esfínter esofágico, ¿no? Normal. No puede estar muy cerrado también, porque si estaría muy cerrado, no podríamos comer, ¿no es cierto? No pasaría la comida. En cambio, eso de rato en rato se relaja y deja que lo que estamos comiendo se pueda pasar, ¿no? Incluso, fíjense qué tan importantes esos movimientos peristálticos que tiene el esófago y estas tres cosas. Incluso tú te puedes poner de cabeza, te pueden dar agua y puedes pasar el agua, incluso en contra de la gravedad, ¿no? Y el agua no se regresa. O sea, tú puedes tomar ahí en tu cama volteado así, comes y no pasa nada, ¿no? Por justamente gracias a eso, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos de defensa? Pues hay aclaramientos por el peristaltismo que les decía, hay una resistencia de la mucosa, lo que con el esófago barrer se va a perder, ¿no? Va a haber una cuestión a nivel de la misma fisiología, digamos, de todas estas partes, de todas las capas histológicas que tiene el esófago. Va a haber, pues, va a una parte donde se secreta moco, va a haber membranas, a nivel epitelial va a haber complejos de uniones, va a haber intercelulares, va a haber intercambio, ¿no? Ácido-base, etc. Va a haber también un flujo vascular en el postepitelio, etc., ¿no? Varias cosas que van a proteger el esófago propiamente dicho. Y cuando vencemos todo esto, cuando esto comienza a funcionar mal, comienza a dar, pues, la enfermedad por reflujo, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas que van a, digamos, empeorar esta situación? Ya hemos visto la parte anatómica, ¿no? Que puede estar, digamos, alterada por X cosas, ¿no? Por neuropatías, etcétera, ¿no? Pero va a haber algunas cosas que van a predisponer a que haya más reflujo todavía. Ya hemos hablado un poco de cualquier cosa que aumente la presión intraabdominal. Pero existe también, pues, obesidad, tabaco, consumo de alcohol, chocolate, café, grasas. Por eso es que dentro del tratamiento, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que te prohibían cuando tenías gastritis? Justamente esto, ¿no? Porque eso aumenta mucho más el reflujo, aumenta mucho más la acidez y eso genera más lesión todavía en este paciente que no controla el retorno, pues, del contenido gástrico hacia el esófago, ¿no? Va a haber algunos factores médicos, el uso de anticolinérgicos, en el caso del síndrome de colon irritable, ¿no? Úlceras pépticas, helicobacter, síntomas psicosomáticos. Va a haber algunos fármacos, los que utilizan pacientes psiquiátricos, los pacientes cardíacos que utilizan nitratos, bloqueadores de canales de calcio, anticolinérgicos, etcétera, varias cosas. Los factores anatómicos, lo que decíamos, y el motivo de la clase, pues, ¿no? Justamente la hernia de hiato, que es una cuestión que vence toda esa barrera que hemos visto al inicio, de esfínter esofágico, de anatomía del cardias, del mismo diafragma. Cuando se vence todo eso, pues, en el caso de la hernia hiatal, va a pasar enfermedad de reflujo, ¿no? Mismotilidades, relajaciones, etcétera, ¿no? Del esfínter esofágico, que son anormales. Entonces, todo eso, que ya se entiende de por qué da reflujo, pues va a causar la misma enfermedad por reflujo gastroesofágico, y para eso una de las principales consecuencias del ERGE, pues, es esofagitis, ¿no? Esofagitis, que es la inflamación del esófago, y para eso este es otro cuadrito que se lo tienen que aprender muy bien, que es la clasificación de Los Ángeles, ¿no? Para esofagitis. Entonces, en ese caso va a haber, pues, 4 grupos de esofagitis: Los Ángeles A, Los Ángeles B, Los Ángeles C, Los Ángeles D, y ahí está qué es lo que va a pasar en cada caso, ¿no? En el grupo A va a haber lesiones de la mucosa en menos de 5 milímetros de longitud. En el grupo B va a ser ya una extensión un poco más grande, más de 5 milímetros de longitud.
En el grupo C se extiende desde la mucosa hasta las crestas, ¿no?, de las mucosas. Y en el grupo D las lesiones que afectan más del 75% de la circunferencia. ¿Y por qué es importante eso? Porque en la medida que haya más esofagitis y al inicio, imagínense, esto es un tubo, si afecta solamente esta partecita, no hay mucho problema, digamos, pero si se da toda la vuelta, eso va a estar en un mecanismo de esofagitis, cicatrización, ¿y qué va a pasar? Lo que va a comenzar es a estenosarse, ¿no? ¿Y se acuerdan cuando hicieron gastroenterología de acalasia y todo eso? ¿No? Entonces, justamente uno de los problemas de la esofagitis es que comienza a generar áreas de estenosis en el esófago, que esa es una de las primeras molestias que el paciente va a tener. Por eso es que se acuerdan que había saciedad precoz, disfagia y todo eso, ¿no? Porque es un esófago que ya no es normal, que ya no tiene la movilidad, que tiene zonas de estenosis y encima está regresando y regresando el contenido gástrico, irritando el esófago y causando pues todas las molestias que ustedes ya hemos estado viendo respecto a enfermedad por reflujo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones de la enfermedad por reflujo? Pues puede haber hemorragia, puede haber estenosis, lo que les decía, puede haber esófago de Barrett y la esofagitis propiamente dicha, ¿no? ¿Cómo tienes que estudiar a un paciente con ERGE? Esto ya lo han visto, es para recordar nada más, lo han visto en gastro. Pues tienes que hacer una buena anamnesis, siempre preguntar síntomas relacionados, comidas relacionadas al dolor, a la molestia, etcétera, ¿no? Situaciones, consumo de alcohol, de tabaco, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre se hace una endoscopía, que es el primer estudio, digamos, que se le pide a un paciente. Se le hace radiología, o sea, tomografía, si es que corresponde, o radiografías con tratar, radiografía de tórax. Hoy ustedes han visto que hay varias formas de diagnosticar. Se le hace también pHimetría esofágica en 24 horas para ver el nivel de acidez a nivel del esófago, si es o no es una esofagitis, si es o no que está regresando el contenido gástrico, ¿verdad? Va a ver esto, pregunta de examen, ¿cuál es el gol estándar para ERGE? Es la impedancia esofágica, ¿no? Impedancia esofágica. Y por último, pues la manometría. ¿Se acuerdan que había estado involucrados los esfínteres esofágicos? Entonces hay que ver eso, se mide cuánto de presión hay a nivel de los esfínteres. Hay una sonda que es especial, es como una sonda nasogástrica que tiene un globito que sirve para medir cuánto están las presiones a nivel de los esfínteres esofágicos, ¿no? ¿Cuáles son las medidas, yendo digamos al tratamiento? Ustedes han visto que el tratamiento de la ERGE básicamente es médico, ¿no? Básicamente es médico, es utilizar prokinéticos, inhibidores de bomba de protones, etcétera, ¿no? Pero además de eso, ¿qué medidas vamos a tener? Por ejemplo, evitar las cosas que predisponen a ERGE, ¿no? Evitar obesidad, tabaco, alcohol, evitar alimentos que aumenten el reflujo, ¿no? Lo que hemos dicho, chocolates, cítricos, café, evitar o hacer que la cabecera de la cama siempre esté elevada, ¿no? ¿Se acuerdan? Paciente con ERGE, siempre ponerle, si es posible utilizar una cama hospitalaria que la puedas doblar en buena hora, ¿no? Si es que no, por lo menos en tu casa, ¿qué tienes que hacer? Poner un par de tacos de ladrillo o de madera a las patas de atrás de la cabecera para que siempre esté algo elevado, ¿no? Y el paciente no esté con reflujo. Evitar comidas nocturnas, de hecho, esa es una costumbre adecuada. Ya saben que por lo menos unas 3 a 4 horas antes de lo que vas a dormir es mejor ya no comer, ¿no? Y si vas a comer, que sea algo ligero, de preferencia algo líquido, un matecito, qué sé yo, ¿no? Ya no comida pues en la noche, ¿no? Y eso con la edad pues van apareciendo. Ustedes todavía son jovencitos, todavía no tienen ese problema, pueden comer a medianoche, no pasa nada, pero a medida que vamos envejeciendo, eso ya no pasa tanto, ¿no? Ya antes comía salchipapa, pollo, lo que sea, ¿no? Ahora como una salchipapa y voy a tener salchipapa así hasta el día siguiente acá en mi garganta, ¿no? Porque ya mis mecanismos antirreflujo ya no están como antes, pues peor que estoy medio así gordito, peor todavía, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que te van a predisponer a que tengas reflujo, ¿no? Entonces, estas medidas son importantes para hacer de que esto no sea peor, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar en fármacos? Dos cosas, inhibidores de bomba de protones y prokinéticos, ¿no? Inhibidores de bomba de protones, ahí están omeprazol. ¿De cuánto viene el omeprazol? De 20. El omeprazol viene de 20 miligramos, nada más. El esomeprazol es el que viene de 20 y 40. ¿El lansoprazol de cuánto viene?
hay de 30, de 50 y así. Tienen que saber las presentaciones, no solamente saber para qué sirve, porque si no van a escribir barbaridades en muchas recetas, ¿no? Acuérdense, siempre traten de recordar la parte de farmacología y las presentaciones que tienen los medicamentos, ¿no? Entonces, utilizar bomba de protones. ¿A qué hora se da la bomba de protones? En ayunas, de preferencia en ayunas, ¿no es cierto? 6 de la mañana con un medio vasito de agua, por lo menos una media hora antes de los alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le ha ocurrido así en la mañana temprano? Porque se absorbe mejor. El omeprazol se absorbe mejor cuando no se mezcla con alimentos. Entonces, por eso siempre hay que darlo en ayunas, para que tengas una dosis, una capacidad, digamos, o un resultado mucho mejor que cuando lo tomas con alimentos, ¿no? Entonces, eso. Junto a eso, hay que dar prokinéticos. Ya conocen muchos prokinéticos, están cisaprida, levosulpirida, metoclopramida, la más utilizada es metoclopramida. ¿De cuánto viene la metoclopramida? Se puede dar oral y se puede dar endovenoso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿De cuánto viene en oral? ¿De cuánto es la presentación? 10 miligramos, 10 miligramos, ¿no? Las pastillitas son de 10 miligramos. Y en ampollas, también 10 miligramos, ¿ya? Acuérdense, revisen, levosulpirida, ¿de cuánto viene? De 25 miligramos, ¿no? La cisaprida, ¿de cuánto viene? A ver, esa va a ser una pregunta. Listo. ¿Cuál es el tratamiento? Ya esto es lo que a nosotros nos importa. Como ustedes han visto, el 80-90% del tratamiento de ERGE en realidad es más del gastroenterólogo. Más del gastroenterólogo. Pero por ahí aterriza un paciente que sí tiene indicaciones para cirugía, ¿no? Entonces, ¿en quiénes va a estar indicado la cirugía? Y esto es importante porque ustedes no van a operar a una ERGE, pero van a saber qué ERGES van para el gastroenterólogo, ¿no? Como ustedes como médicos generales al inicio van a recibir pacientes y ustedes van a tener que hacer todo para que el paciente no pierda el tiempo, ¿no es cierto? Porque hay pacientes que necesitan ir al gastro para que estudien, para que den su tratamiento, etc. Pero hay otros que ya están estudiados y que ya no necesitan ir al gastroenterólogo, sino necesitan ir al cirujano para recibir un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los enfermos con complicaciones de la ERGE? Los pacientes que tienen estenosis, ¿no es cierto? En ese caso, ¿qué hay que hacer? Dilataciones, ¿se acuerdan? Cuando el gastroenterólogo metía esos dilatadores, que solo ver es todo un trauma, ¿no? Como metes cada vez delgadito, un poquito más grueso, ¿no es cierto? Pero en algunos de ellos, ya lo que se necesita es una cirugía que se llama cirugía antirreflujo. Entonces, una de las indicaciones para tratamiento quirúrgico es estenosis, ¿no es cierto? Ya sea dilatación o ya sea cirugía antirreflujo. En el caso del esófago de Barrett, eso es triste. ¿Por qué? Porque han visto que el paciente, después de mucho tiempo que no le dio bola a su enfermedad, ya se vuelve asintomático. ¿Por qué? Porque su esófago ya se acostumbró, ya tuvo una lesión crónica y lamentablemente no hay una evidencia de que la cirugía, digamos, retraiga, ¿no? O sea, no es de que te opera y tu esófago poco a poco va a ir sanando otra vez. Ya está fregado su esófago, ya no hay mucho que hacer, en otras palabras. Entonces, en el caso del esófago de Barrett, no hay evidencia que la cirugía reduzca el riesgo de displasia y neoplasia. O sea, le vas a operar, sí, para que no empeore más, pero eso no va a hacer de que tu esófago disminuya, esófago de Barrett disminuya, o que ese esófago que ya está con cáncer también desaparezca. Ya fue, en otras palabras, ¿no? Vamos a hacerle para que no empeore, pero no para que desaparezca. ¿Se entiende? Listo. ¿En quiénes hay que hacer también? En los pacientes con ERGE no complicada, pero que es usuario de mucho tiempo de omeprazol y que no tiene una mejoría. O sea, toma ya 6 meses, 1 año, sigue tomando omeprazol, le pasa con el omeprazol, pero deja el omeprazol y otra vez vuelven los síntomas, ¿no? Entonces, esos pacientes no pueden estar toda la vida tomando omeprazol, porque ustedes ya saben cuáles son los efectos colaterales del omeprazol. ¿Cuáles son?
¿Qué pasa cuando utilizas omeprazol por mucho tiempo? Una de las cosas es de que como alteras el pH, ¿no es cierto? Alteras el pH crónicamente, ¿y qué va a pasar? Que vas a tener déficit de muchas cosas, porque ustedes ya saben que la acidez no es que sea mala, ¿no? Porque la acidez, ¿para qué es importante? Para sintetizar algún tipo de vitamina, ¿no? La vitamina B6, si no me equivoco, tiene mucho que ver con la acidez, ¿verdad? Para absorber otro tipo, ¿no? Osteoporosis, como decía él, ¿por qué? Porque también el calcio tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el nivel del pH del intestino, tiene mucho que ver con eso también. Y así, entonces tienes un déficit nutricional de muchas cosas, ¿no? Esa es una. Número 2, ¿qué gérmenes viven en el estómago? Normalmente, ¿qué gérmenes viven en el estómago? Así como en el colon hay, ¿no es cierto?, un montón de cosas que viven normalmente ahí, ¿no es cierto? En el estómago, ¿quién vive? Normalmente estoy diciendo. Si tú le haces un cultivo, sacas un aspirado gástrico y haces un cultivo, ¿qué gérmenes vas a encontrar? ¿E. coli hay? Klebsiella, enterococo, alguna cosa de esas hay. ¿Hay o no hay? No hay, ¿no es cierto? Lo único que vive en el estómago es el Helicobacter, que ya es un patógeno, ¿no es cierto? Pero normalmente no hay nada. ¿Y por qué no hay nada? Justamente por el ácido, justamente por el ácido. Entonces, ¿qué pasa si tú alteras el ácido? Digamos, no se protege, es cierto, donde más hay es en el estómago, pero va bajando, y ese pH que genera a nivel intestinal también es un mecanismo para que gérmenes que son no patógenos y los patógenos tengan un equilibrio, ¿no es cierto? Y si tú alteras el pH así crónicamente, ¿qué va a pasar? Va a haber sobrecrecimiento de gérmenes más abajo, sobrecrecimiento de gérmenes que no deberían estar. Entonces va a haber un síndrome que se llama síndrome de intestino tóxico, que es así como una proliferación inadecuada, digamos, de gérmenes en todo el tracto intestinal, que va a causar pues un montón de alteraciones, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. También no absorbes vitaminas, encima tienes un intestino que te va a incomodar, que vas a tener diarreas a repetición, que vas a tener infecciones, gastroenterocolitis, etcétera, varias cosas que suceden con el omeprazol, ¿no? Ya, y de ahí para sumarle, ¿qué pasa en los varones? ¿Qué pasa a un varón que le das omeprazol? ¿Qué les pasa? Disfunción eréctil, ¿no es cierto? Entonces son pacientes que no van a poder tomar por mucho tiempo. Entonces en esos pacientes con alergias no complicadas, pero que no responden al tratamiento, lo que corresponde es también un tratamiento quirúrgico, cirugía antirreflujo. ¿Se entiende? Y los enfermos con sintomatología extradigestiva. ¿Se acuerdan que hablamos que hay gente que tiene crisis de asma, que tiene disnea, que tos crónica, etcétera? O sea, y que esos son incompatibles, digamos, con el bienestar normal de todos los días. Es bacán tener tos, pues, 2, 3 días, ¿no? Pero a ver, ten tos todos los días durante meses y meses y meses, que no puedas ni, no sé, pues, dictar tus clases porque, ¿no? Entonces, eso no es normal, ¿verdad? Entonces, en esos pacientes lo que corresponde es la cirugía antirreflujo. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía antirreflujo? Primero es crear una barrera mecánica, ¿no?, que impide el reflujo. O sea, lo que vamos a hacer, al igual que en las hernias, ¿se acuerdan que reparamos los sitios que estaban, que se habían abierto, los cerramos, los cosemos, etcétera? En este caso igualito, vamos a crear nuevamente una barrera mecánica que impide el reflujo. Va a ver cuál es su ventaja, digamos, que de costadito vamos a tratar todos esos problemas respiratorios de los que hemos estado hablando. ¿Cuál va a ser el inconveniente de la cirugía? Que a veces crea disfagia, a veces crea saciedad precoz, pérdida de peso y dificultad para eructar y vomitar. Y me olvidé de poner un síndrome o un signo que es clásico, que se llama signo de la burbuja. Los pacientes que han sido posoperados de cirugía antirreflujo te van a decir, por eso se llama signo de la burbuja, te van a decir siempre, no sé, doctora, yo como y siento que acá tengo un globo de aire, acá en la boca del estómago. Y ahí van a entender por qué pasa eso.
pero esa sensación como que de un globo acá en el epigastrio se llama signo de la burbuja. Incluso muchos están así, tengo como una burbuja de aire que quiero eructarla, quiero botarla y no puedo. Tengo acá todo el rato esa molestia. Entonces, eso es un signo clásico como complicación, digamos, de la cirugía antirreflujo. ¿En cuáles está indicado, como les decía, pacientes jóvenes que, o sea, tienen una buena respuesta al tratamiento, pero que no pueden vivir sin eso? Ya eso hemos hablado. En alteraciones de la calidad de vida, cuando ya se vuelve muy incómodo, y en los pacientes que a veces también van al otro lado, que son resistentes al tratamiento con inhibidores de bomba. O sea, cuando no te hace efecto, también igual vas a acabar en cirugía antirreflujo. Entonces, esto es algo que ya es más de cirugía, pero que deben saber ustedes qué cirugías se dan para la cirugía antirreflujo. Entonces va a haber la famosa fundoplicatura de Nissen. ¿Se acuerdan? ¿Habrán escuchado alguna vez? Nissen, ahí se puede hacer por cirugía abierta, por cirugía laparoscópica, da igual. Obviamente la cirugía laparoscópica tiene muchas más ventajas, menos dolorosa, más fácil de hacerla, más rápida, la recuperación mucho más rápida, todo lo que ya sabemos de la laparoscopía. También se puede hacer fundoplicaturas que sean un poco no tan agresivas, que se llaman la de Tupet, la de Dor y otras técnicas como son gastropexias, procedimientos de Hollis, Links, Endoslim, etcétera, etcétera, que acá están. Pues, ¿en qué consiste el Nissen? En realidad, ¿se acuerdan? Este es el diafragma, acá están los pilares, ¿no? Y el esófago que se está metiendo crea un espacio acá por donde puede regresar, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace en la cirugía de Nissen? Primero se cierra ese déficit, digamos, de la crura diafragmática. Esos pilares que tiene se van cerrando, igual que en una hernia. ¿Se acuerdan cuando han visto una cirugía de hernia? ¿Qué hacemos? Cerramos ese espacio que está dejando que se salga, ¿verdad? Igualito, cerramos acá. Pero el problema no solamente es el diafragma, ¿se acuerdan? Que el problema era el mismo cardias, el diafragma obviamente, y el esfínter esofágico, que ya no está funcionando. Entonces, ¿qué tienes que hacerle? Despegas el cuerpo, el fondo, la parte de arribita que se está saliendo, ¿se acuerdan de la forma del estómago? Es así, tiene como una colita que sube, ¿no es cierto? Ese es el fondo. El fondo se despega y lo que haces es abrazarlo como si fuera una corbatita al esófago, ¿no? Le agarras y lo suturas haciendo esto, ¿no? Como un cinturoncito, como un nuevo esfínter. Esto se llama fundoplicatura de Nissen, cuando se cierra los 360 grados, completamente. Cuando el estómago lo va a abrazar completamente en los 360 grados al esófago. ¿Ya? Eso es fundoplicatura de Nissen. Pero existen otras, como la de Tupet, que es de 270 grados, ya no está lo mismo de la otra cirugía, se cierran todo igualito, el pilar, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el estómago ya no lo va a abrazar completamente, sino lo va a abrazar solamente, digamos, parcialmente, a un 80%, digamos, 70-80%. ¿Para qué? Para evitar, ¿se acuerdan eso del síndrome de burbuja? Porque ¿qué pasaba antes? Que tú le hacías esto y a veces quedaba tan ajustado que esa burbujita se formaba acá en el esófago. Y acá está el diafragma, entonces es como si tuviera dos cuellitos. Y hacían que un poco de gas se quede ahí. Por eso es que el paciente siempre se queja de que tiene una burbujita de aire, por eso se llama signo de la burbuja. Entonces, con el tiempo se fueron dando cuenta que tal vez sea mejor cerrarlo, pero no tanto, como para que el paciente no tenga esas molestias. Sin embargo, se ha visto de que al final es casi lo mismo. Igual el paciente que va a tener la molestia la va a seguir teniendo, y es mejor estar más seguros porque te puede incomodar la burbujita de aire, que eso con prokinéticos todo desaparece, pero lo que tú quieres asegurar no tanto es la burbuja de aire, sino más bien que no haya reflujo. Entonces lo adecuado es cerrar completamente, porque eso te da más seguridad para que no haya reflujo. Pero de todas maneras hay gente que lo hace solamente 270 grados, pues como es en este caso, igual, ¿se dan cuenta? Pero solamente 180 grados, o sea, la mitad, digamos, del esófago, ¿no? ¿Qué complicaciones hay dentro de la cirugía? Hay complicaciones intraoperatorias, hay neumotórax, perforaciones de vísceras, es muy fácil lesionar el esófago. El estómago es así todo gruesito, ¿te han visto? Cuando han entrado a la cirugía se ve incluso, ¿no? Pareciera grueso el estómago. Pero en cambio el esófago es muy delgadito y digamos más friable.
Entonces, cualquier manipulación inadecuada del esófago lo desgarra muy rápidamente, ¿no? El esófago no está preparado, digamos, para tenerles cosas muy traumáticas, por eso es importante masticar, ¿no? Por eso es que cuando pasa una espina de pescado, ¿dónde hace más problemas? En el esófago. Porque una vez que pasa el esófago y no ha causado nada, pasa al estómago y el estómago se ríe de la espina, ¿no? O de cualquier cuerpo extraño, lo destroza y no pasa nada, ¿no? En cambio el esófago es muy sensible, digamos, tiene paredes muy delgadas y eso hace de que su capacidad de lesionarnos sea altísima. Entonces hay perforaciones viscerales, a veces hay lesiones vasculares del estómago y de otras vísceras, en especial del vaso que está ahícito, hay embolismos pulmonares, disfagias, migraciones de la plastilla del tórax, construcción, etcétera, que son cosas ya más quirúrgicas. Entonces, la intención era que ustedes recuerden de que existe esta enfermedad, que ya la conocen, que es el reflujo gastroesofágico, los signos, los síntomas. Acuérdense bien de la clasificación de Los Ángeles, la otra de la clasificación de Montreal para los signos y síntomas de ERGE. Son cosas que siempre les van a preguntar, y que vean ustedes de que el manejo de ERGE básicamente es médico, pero cuando se asocia en especial a hernia hiatal, hace que el tratamiento médico sea ineficiente, o tal vez sea adecuado, pero por mucho tiempo, y el paciente no puede estar con tratamiento con omeprazol durante años de años, ¿no? Eso le va a causar miles de problemas. Entonces, en ese caso, pues lo que corresponde es la cirugía, y a esta cirugía se va a llamar ¿qué? Cirugía antirreflujo. Entonces, hay varias que no vamos a pasar a detallar, pero siempre es bueno que sepan que es una fundoplicatura de Nissen. Ya tienen una idea de en qué consiste. Cerrar el diafragma, que es uno de los problemas, cerrar la hernia prácticamente, y como el esfínter no funciona, crearle una especie de válvula. ¿Y con qué se hace? Con el fondo del estómago, ¿no? Que hace que lo disecas, lo liberas y le haces como una corbatita, como que un esfínter nuevo que abraza al esófago para que la comida no se esté regresando. Entonces, cuando esa abrazada es completa, se llama Nissen. Cuando es así a 270 grados, Toupet. Y cuando es a 180 grados, sobre la mitad del esófago, se llama Dory. Si les preguntan cuál es mejor, en realidad Nissen, porque es la que más seguridad te da. Ahora, aparte de eso, hay otras cosas más que se pueden hacer, que ustedes han visto, hay gastropexias y otras cosas, que no vienen mucho al caso, es una cuestión más de cirugía, cuando se ha visto de que últimamente, digamos, ya no solamente se recomienda Nissen, sino se recomienda Nissen y exclusión duodenal se llama, que es cortar el duodeno y subir el intestino ahí, para que la bilis tampoco regrese, porque si tú cierras el duodeno, la bilis ya no va a poder volver al estómago. Y lo que tienes que hacer es una derivación en Lider-Rux, ¿se acuerdan? Al estómago para que la comida siga pasando por ahí. Pero bueno, esos son detalles que ya son más quirúrgicos, digamos, que en este momento no es necesario que ustedes conozcan al 100%, pero tengan idea de en qué consiste la enfermedad por reflujo, en qué consiste la hernia hiatal y cómo es el tratamiento quirúrgico, ¿no? No se olviden de cómo es Nissen, porque eso es lo que les van a preguntar cuando estén rotando. A ver, dime, ¿cómo es Nissen? Pues Nissen es cierre del diafragma y creación de una válvula con el fondo del estómago, que en el caso de la Nissen es una agarrada de 360 grados, Toupet 270 y Dor 180 grados. ¿Cuál es mejor? Nissen, te asegura más de que no haya reflujo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Listo, es la clase de hoy día. Por favor, si no tienen más preguntas, no se olviden de llenar la asistencia de los 2 días, de la anterior clase y la de esta. Sí, por favor. Si lo quieres, no, mejor así para que le entregues a la secretaria de que hemos hecho las clases. No sé si el próximo lunes es feriado largo, creo que es feriado largo. ¿El lunes? Sí, es feriado largo. Si es que fuera feriado largo, no conviene que perdamos clases en realidad. O sea, por mí bacán, ya no vengo, chévere, pero nos amontonamos clases y de por sí hacer 2 horas de clase es más aburrido que hacer gastroenterología o reuma. Entonces mejor recuperamos otro día que no les perjudique a ustedes, ¿no? Si hay clases normales en buena hora.
Si es que no, El feriado es el viernes. encontramos. Sí, pero creo que están diciendo que iba a ser feriado largo para lo que siempre hacen, pues, ¿no? Pero si es que hubiera, por favor, lo recuperamos otro día para no retrasarnos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Dime. Dime.